Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Las 7 palabras, alabado el nombre del Señor. Usted sabe que desde los principios de la iglesia se celebra la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, hermano, el mundo religioso celebra la muerte de Jesús. Nosotros creemos en un Dios que murió, que sí murió en una cruz para darnos a nosotros el perdón de pecados, para reconciliarnos con Dios el Padre, para darnos vida eterna y hacernos herederos y coherederos juntamente con Cristo de la vida eterna. Alabado el nombre de nuestro precioso Salvador. Nosotros creemos en un Dios vivo. No buscamos entre los muertos al Dios que vive. Amén. El Dios nuestro resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ciertamente lo creemos que Él está con nosotros en esta mañana. Amén. No hace falta verlo. ¿Cuántos han visto al Señor moviéndose en este lugar? No lo vemos, pero lo sentimos, mis amados hermanos. Sentimos su presencia, sentimos el gozo que da la presencia de Dios en nuestras vidas. Sentimos esa motivación cuando le alabamos, cuando le adoramos, alabado el nombre del Señor. Experimentamos esos ríos de vida que fluyen por nuestro ser, porque nuestro Dios, repito, es un Dios vivo y es un Dios de vivos, alabado el nombre del Señor. Amén, amado. O sea, cuando digo de vivos, no de sabidos, sino de vivos porque viven y vivimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado vida y nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén, amados. Tomamos este versículo bíblico para hablar de las 7 palabras, las 7 frases que el Señor Jesucristo, verdad, nos dio en la cruz del Calvario. Pero cuando el apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro 2:21, donde hemos leído, dice que el Señor padeció por nosotros, esta frase o esta palabra, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor Jesucristo a nosotros, mis amados hermanos, tanto en la vida como en su muerte, Cristo nos ha dado ejemplos a seguir, alabado el nombre del Señor. La Biblia enfoca a Jesucristo, la Biblia habla de Jesucristo, habla como el hombre perfecto. Él fue perfecto, alabado el nombre del Señor, sin pecado, no cometió pecado, alabado el nombre de Jesús. Él fue santo, Él fue inocente, apartado de los pecadores, alabado el nombre del Señor. Él es el ejemplo perfecto a seguir, a imitar en esta vida. Por eso Pablo dice, hay que poner la mirada, no en el pastor, no en el líder. La mirada del creyente debe de estar puesta en Cristo Jesús. Él es el que murió, el que resucitó, y por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo es que nosotros estamos acá siguiendo su pisada. Ningún pastor murió por nosotros. Ningún hombre, ningún profeta, ningún apóstol, ningún maestro murió por nosotros. El que murió por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Hacemos muy mal en poner la mirada en los pastores, en los líderes. Porque los pastores, los líderes son hombres como nosotros, llenos de defectos. Gente que Dios saca del mundo, muchos de las drogas, muchos hermanos de diferentes prácticas pecaminosas, y que por la gracia de Dios hoy somos lo que somos. Es la gracia de Dios. Pablo dijo, no nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros, alabado el nombre del Señor.
la que ha provocado un cambio, una transformación en nuestras vidas. Hay muchos que sufren, hermanos, desengaños. Hay muchos que se frustran cuando miran a un hombre de Dios, que Dios los usa, porque ese es Dios. Dios usa al que le place. Dios usa al que a él le place usar. Alabado el nombre del Señor. Pero las personas cambiamos la mirada, en vez de ponerla en Dios, la ponemos en ese instrumento. Muchos lo exaltan, muchos lo alaban, muchos piensan que él es la estrella o ella es la estrella, lo siguen. Si él no está en el culto, no vienen. Donde él va, lo siguen. Si los enfermos se sanan, en vez de darle la gloria a Dios, le dan la gloria al instrumento. Pero luego fallan, porque nadie es perfecto, hermano. Se cometen errores, esas personas fallan. Muchos caen en adulterio, muchos pecan, muchos hacen cosas que no debían de hacerlo. Alabado el nombre del Señor. Porque a veces la adoración de la gente, la admiración de la gente hacia ellos les hace pensar que son dioses, y se olvidan que la vida que ellos tienen es una vida que viene de lo alto, de arriba. Para mantener esa comunión, para mantener, hermano, ese mismo espíritu, hay que tener comunión con Dios. Muchos caen, esos líderes caen, y usted ve que la mitad más uno de la iglesia cae con ellos. Se fueron. Y después hablan mal, que el pastor, que la iglesia, que los evangélicos, que los hermanitos, que los aleluya, que fulano, que sutano. Hermano, pero muéstrame en qué parte de la Biblia el Señor dice: miren a los pastores, sigan a los pastores, siga al apóstol, siga al evangelista. No, en ninguna parte. Pablo dice: pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Y en cierta oportunidad Pablo dijo: yo soy un imitador de Cristo. ¿Sí? Y Pablo dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. O sea, si nosotros miráramos a Cristo, nos evitaríamos tantos problemas, hermano. Nos evitaríamos tantas frustraciones. Nos evitaríamos estar desanimados. Alabado el nombre del Señor. Porque en su gran parte el desánimo de muchos cristianos viene de aquellos que miran y observan a esos hombres que Dios usa. Pero la Biblia habla de que Cristo murió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, caminemos detrás de él. Alabado el nombre de nuestro precioso Salvador. ¿Cuántos bendicen a Cristo, hermano? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿En quién tiene puesta su mirada usted? Si es en mí, usted se va a frustrar más rápido. Alabado el nombre del Señor. Sí, usted ponga su mirada en Cristo, amado hermano. Ámeme como su pastor. Ámenos como sus pastores. Oren por nosotros. Pidan a Dios que Dios nos guarde. Porque al igual que cualquiera tenemos tentaciones, debilidades. Y jamás ustedes no van a escuchar a nosotros decir: hermano, imítenme a mí. Quisiéramos hacerlo. Nos esforzamos por tratar de agradar al Señor. Nos esforzamos por tratar de vivir esa vida agradable a Dios. Luchamos por eso. Y le damos gracias al Señor que durante algunos años, desde que nos convertimos a Cristo, en el año 1982, en el año 1986, yo salí a la obra a predicar el evangelio. Hasta esta fecha hemos tratado de vivir una vida agradable a Dios. Hemos cometido muchos errores, muchas faltas, muchas fallas. Pero Dios, que es bueno y grande en su misericordia, Él nos mantiene en pie. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. La revelación más grande, mis amados hermanos, y cierta del carácter de Jesucristo, lo encontramos nosotros en los momentos de sus pruebas más grandes.
En medio de las pruebas es que el ser humano revela quién es. Revela el carácter, alabado el nombre del Señor Jesucristo. En medio de la adversidad revela, hermano, la virtud o la falta de ella. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de los conflictos, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Jesús, en estos momentos, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, hermanos amados, confirmó, ¿verdad?, con su ejemplo, ese carácter perfecto que se manifestó durante toda su vida. Ustedes recuerdan que cuando el Señor estaba en vida, nadie lo pudo señalar, nadie lo pudo acusar. Todo el mundo quería encontrar fallas en Él. Lo tentaban de mil maneras, pero siempre Dios, Jesucristo, salía victorioso. El mismo Pilato dijo: yo no hallo ninguna maldad en Él, allá ustedes vean lo que hagan con Él. No se halló pecado, no se halló mentira en su boca. Amén, amados hermanos. Por eso es que Pedro dice que Él nos dio ejemplo, no solamente con su vida, sino también en su muerte. En la muerte de Cristo vemos, amados hermanos, ese carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vivió con su muerte también lo cumplió, alabado el nombre de nuestro Señor. Hemos visto, hermano, la primera palabra de nuestro Señor cuando estaba en la cruz pidiendo perdón a aquellos que lo estaban crucificando. El Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anoche veíamos la segunda frase donde dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy vamos a ver la tercera frase y la encontramos en el Evangelio según San Juan, el verso 26 y el verso 27. Alabe al Señor, mi amado. Usted le da la gloria al Señor y el Espíritu de Dios ministra nuestras vidas. Juan 19, el verso 26 y el verso 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. El verso 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando se habla del amor de nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos que el amor de Dios es un amor desinteresado, hermano. No es como el amor nuestro. Usted ama si es correspondido. Si no es correspondido, usted no ama, alabado el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que Él nos amó. Él nos amó aunque nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Él nos amó igual, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Así que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. No solamente por los que hemos aceptado a Cristo ya, sino por los miles de millones de personas que están en la redondez de la tierra, que aún no tienen la bendición y el privilegio de reconocer a Jesucristo como el Señor, como el amo, como el dueño de sus vidas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Junto a la cruz, mis amados hermanos, se mantuvo un pequeño grupo de hombres o de personas, hombres y mujeres, hermanos, muy diferente a la turba, alabado el nombre del Señor, que se burlaba de Jesucristo. Ahí había un pequeño grupo
de gente que miraba en silencio, con dolor en sus corazones, la agonía del maestro, el sufrimiento del maestro. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba María, su madre biológica, experimentando, hermanos, en ese momento, ¿verdad?, esa profecía que fue dicha por Simeón en el momento que Jesús nació. Vamos a recordarla. Vamos ahí a Lucas capítulo 2. Todo lo que respire, todo lo que respire, hermano. Lucas capítulo 2, versos 34 y 35. Dice ahí el verso 34: los bendijo Simeón y dijo a su madre, a María: he aquí, hablando de Jesús, este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. El verso 35: y una espada, es la palabra profética que le están diciendo de quién era Jesús, qué era lo que iba a pasar con Jesús. Y también le dicen a María: una espada traspasará tu misma alma. En ese momento, hermano, cuando María está mirando a su hijo crucificado en esa cruz, experimentando el dolor más agónico que cualquier ser humano podría experimentar, María estaba también sufriendo en silencio. Y esa profecía se cumple en María en ese momento, al ver a su hijo siendo traspasado, alabado el nombre del Señor, hermano, por el clavo, por las coronas de espina, alabado el nombre del Señor. Y ahí estaba María en silencio, observando a su hijo agonizar, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poder en la sangre de Jesús. María significa amargura. Qué triste ha de haber sido para María ver a su hijo en esa condición. Qué doloroso tiene que haber sido para María ver a su hijo cuando todo el mundo, hermano, lo rechazaba, lo criticaba, lo señalaba, se burlaba, mirándolo, hermano, en una posición, alabado el nombre del Señor, de vergüenza, alabado el nombre del Señor, prácticamente como derrotado en esa cruz. Qué dolor más triste y más fuerte para esta madre, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay algo, hermano, ahí que vale la pena también mencionar, que ahí en el momento cuando Jesús está sufriendo los más grandes dolores, alabado el nombre del Señor, el Señor muestra su amor desinteresado en medio de su agonía, en medio de su angustia. Mostró compasión, hermanos, y sus pensamientos ahí se dirigen a alguien. En este caso, mientras él estaba sufriendo, él también estaba mirando a su madre. Anoche mirábamos que mientras él estaba en la cruz, al lado de él había un ladrón, y ahí a ese ladrón le estaba brindando vida eterna, le estaba brindando la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Cuando el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Alabado el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Recuerda que Pedro dice que el Señor Jesús nos dio ejemplo en todo, para que nosotros aprendamos y sigamos sus pisadas. Ser cristiano no es solo coger una Biblia, ir a un culto y cantar y alabar a Dios. Ser cristiano no solamente es demostrar en nuestra forma de vestir que tenemos un encuentro con Cristo. Ser cristiano conlleva un cambio, una transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Y esa transformación solamente la encontramos cuando tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, cuando mantenemos esa vida de relación con Cristo Jesús. Como testificaba nuestra hermana,
Era cristiana pero no se congregaba. Era cristiana pero no leía la Biblia. Y ser cristiano sin experimentar a Cristo es un título. Es simplemente como un apellido nada más. Es como cuando Jonás dijo, estaba en el vientre del pez, y le preguntan a Jonás los marineros que estaban desesperados por salvar sus vidas y la embarcación. Mientras la embarcación estaba el mar embravecido, la embarcación se iba a hundir. Los marineros clamaban a sus dioses, buscaron a Jonás y lo encontraron ahí en su camarote, ahí. Y le preguntan a Jonás, decláranos, ¿quién eres tú? Jonás dijo, yo soy hebreo y temo a Dios. Como muchos cristianos dicen, yo soy cristiano y temo a Dios. Y no se lleva con su vecino, no se lleva con su familia, no se lleva con sus hermanos, no se lleva con su suegra, alabado el nombre del Señor. No, yo soy cristiano, eso es de nombre. El cristianismo va mucho más allá. El cristianismo es una relación de vida. Jesucristo dijo, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice, hermano, que cuando uno tiene a Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio, hay una transformación. No es un título, es una experiencia de vida. Es un cambio que el Señor lo hace y lo hace en nuestro corazón. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí en el corazón es que se produce ese cambio. Y ser cristiano es ser religioso sin tener un encuentro real con el Señor Jesús. Si no hay perdón, si no hay cambio en nuestras vidas, de nada sirve. Y el Señor Jesucristo en su muerte nos está dando ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí, mientras Él estaba sufriendo los más grandes dolores, lo que ni usted ni yo nos podemos imaginar. Yo no puedo imaginarme lo que significa aquello. Yo no puedo imaginar lo que Cristo estaba haciendo y experimentando en ese lugar. No lo podemos imaginar. No lo podemos comprender, alabado el nombre del Señor. Porque para poder, hermano, imaginar aquello hay que sentirlo. Hay que vivirlo. Y nosotros no hemos vivido aquello. Nos tocaba vivir eso a nosotros. Esa era nuestro destino. Pero hubo alguien que dijo, no, yo pago la culpa. Yo estoy listo para pasar por lo que ellos van a pasar. Y Él prefirió tomar la cruz y hacernos a nosotros a un lado. Nosotros somos los espectadores, cuando nosotros deberíamos de ser los actores principales. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan un gloria a Dios bien fuerte en esta mañana? Alabado el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Ahí en la cruz del Calvario, el Señor se preocupó por alguien más. Ahí estaba su madre. Se cree que para ese momento ya José había fallecido. Ustedes recuerdan que los hermanos de Jesús tampoco creían en él. Y cuando lo ve a Juan y mira a su madre, Jesús le dice, madre, tu hijo, he ahí tu madre. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y ahí el Señor nos da ejemplo, que es así como deben de vivir los cristianos. A veces nosotros somos tan egocéntricos, tan egoístas, que solo pensamos en nosotros, que solo miramos hacia nosotros. Dígame, cuando nosotros tenemos problemas, alabado el nombre del Señor, cuando estamos atravesando por momentos duros y difíciles, perdemos de vista la necesidad de otros. Pensamos que somos los únicos los que sufrimos.
Pensamos que somos los únicos los que estamos pasando por dolores agónicos. Pero ahí en la cruz del Calvario, mientras Él estaba sufriendo el pecado nuestro, Él con su mirada recorrió y encontró a su madre, encontró al ladrón de la cruz, y ahí tuvo una palabra, ahí tuvo una palabra de consuelo, ahí extendió su mano, ahí el Señor extendió su gracia, ahí el Señor comenzó a demostrar que la prueba que Él estaba atravesando estaba sacando lo que Él era, el Dios Santo, el Dios que vino a este mundo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. No sé cuántos alaban al Señor. Aleluya. Ese es el cristianismo que vale. Ese es el cristianismo que sirve. Cuando tienes problemas y hay un hermano en la congregación que necesita tu ayuda, a veces cerramos nuestros corazones. Si yo tengo problema, ¿y por qué tengo que ayudarlo? Al tal la luz del evangelio no le ha resplandecido. Al tal la luz de Cristo no ha llegado a sus corazones. No solamente, repito, Jesús fue un ejemplo en vida, sino en su muerte. Eso es lo que hace diferente al cristiano, hermanos. Por eso es que el evangelio no solamente es una religión. El evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios no solo se manifiesta sanando a los enfermos. El poder de Dios no solamente se manifiesta hablando en otras lenguas. El poder de Dios se manifiesta en nosotros, en ese cambio, en esa transformación que debe de haber en cada una de nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Allí en la cruz del Calvario, el Señor está atendiendo la necesidad de otros, en su problema, en su agonía. Ahí está el Señor atendiendo la necesidad de otros. Alabado el nombre del Señor. Sigamos sus pisadas. Sigamos las pisadas del Maestro. Eso es un ejemplo a imitar. El cristianismo no se caracteriza por ser un cristianismo egoísta. El cristianismo es un cristianismo que ayuda, que da, que extiende la mano, que da cuando puede y cuando necesita. Ahí está el cristiano para ayudar, amados hermanos. Poder en la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Luego ahí mismo, en Mateo 27, el verso 46, quiero avanzar. Vamos a la cuarta palabra del Señor en la cruz. En Mateo 27, el verso 46. Amén. Cerca ya de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está sintiendo el rigor del pecado. Todos sabemos, mis amados hermanos, que el pecado es separación de Dios. Ninguna persona que practique el pecado puede tener comunión con Dios. Ninguna persona. Dios es santo. Dios es limpio de ojos para ver el mal. Dios es puro, alabado el nombre del Señor. Y para que una persona pueda tener comunión con Dios, tiene que pasar por el Calvario. Tiene que mirar a Cristo crucificado y reconocer que esa muerte en esa cruz, esa muerte nos estaba dando a nosotros la reconciliación con Dios el Padre. Y para ir al cielo hay que primeramente echarle un vistazo a esa cruz donde está el crucificado. La cruz sin Cristo no tiene sentido. La cruz con Cristo es la que tiene valor hoy en día, mis amados. No es la cruz que la gente carga en el pecho. No tiene valor.
Lo que le da importancia a la cruz es el ser que estaba muriendo en esa cruz del Calvario. Y Dios no escucha a los pecadores, dice la palabra. El salmista dice: Dios está airado todos los días con el pecador. Hay gente que dice: no, yo no mato a nadie, yo soy buen vecino, yo soy buen amigo, yo hago obras de caridad, y aún cristianos dentro de la misma congregación. Hay muchos cristianos que dicen: no, yo soy evangélico, aunque no te lleves con todo el mundo. No, yo soy cristiano, aunque tu corazón sea un corazón egoísta, envidioso. Nombre del Señor, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Eso es pecado, hermanos. Y el pecado separa al hombre de Dios. No hay comunión de Dios con el hombre pecador. Isaías dice: vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, y Dios ocultó su rostro para no oír. Eso es claro. La Biblia es la palabra de Dios y es clara. No importa lo que prediquen otros, no importa lo que diga el más pintado predicador. Lo que importa es lo que la palabra de Dios diga. Y si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pues entonces esa palabra tiene un cumplimiento. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios, por causa del pecado, apartó su mirada de Jesús, lo abandonó, lo dejó. Y eso hace que el Señor Jesucristo clame y diga: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esa palabra abandonado es una palabra mucho más dolorosa, alabado el nombre del Señor, que una persona pueda usar. Jesús dijo mientras estaba en la tierra: mi Padre y yo somos uno solo. Jesús dice: nada hacía sin el Padre. Tenía una comunión tan estrecha con su Padre. Se pasaba horas orando. Se metía a solas con el Padre. Nunca Dios se había separado de él. Y qué angustia, qué agonía tremenda para nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento, alabado el nombre del Señor, cuando todo el pecado de la humanidad, cuando su pecado, cuando mi pecado, aunque tal vez usted no había nacido, ni yo había nacido, y tal vez haya niños que todavía no nacen, pero ya en esa cruz del Calvario, como un imán, el Señor estaba trayendo sobre sí el pecado de la humanidad. Y Dios, que es un Dios santo, Dios que sus ojos son santos, al ver a su Hijo cargado de pecado, Él se retiró y lo dejó ahí solo, abandonado. Y Jesús sintió en ese momento el abandono de su Padre. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pecado hizo, mi amado hermano, lo que ninguna otra cosa pudo hacer en Jesús. Satanás, que el Señor lo reprenda, alabado el nombre de Jesús. Los demonios no pudieron, hermano, separar a Cristo del Padre. Pero el pecado hizo lo que el diablo y los demonios no pudieron hacer: separar a Dios el Padre de Jesucristo, su Hijo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Esa separación implica una especie, hermano, de abandono. Jesús se sintió solo. Jesús se sintió abandonado. Alabado el nombre del Señor. Eso es lo que significa ira. La ira de Dios estaba en Cristo Jesús. Mientras la ira de Dios estaba en Cristo, la palabra dice que Cristo estaba reconciliando con Dios el Padre al mundo. Alabado el nombre del Señor.
mucha gente que recuerda, hermano, esta Semana Santa como una tradición. Hoy en la mañana tal vez ya lo sacaron o lo están sacando al Cristo del Consuelo, lo están sacando del nicho. Hay muchos que se golpean el pecho por mi culpa y por mi culpa. Hoy el mundo religioso busca las iglesias para confesarse. Hoy el mundo religioso busca al sacerdote para confesarse. Oh, pero si en vez de buscar al sacerdote buscáramos al que murió en la cruz del Calvario, veríamos el efecto poderoso de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Experimentaríamos el poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Aún la misma iglesia entra en un ambiente de religiosidad. Entra en un ambiente, hermano, de religiosidad, de costumbrismo. Venimos a los cultos por costumbres, por hábitos. Venimos a la presencia de Dios porque ya es un hábito. Pero no experimentamos en nosotros el poder y la transformación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado el nombre de nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ser abandonado, mis amados hermanos, por Dios es el grito de los condenados. Qué triste para aquellos que hoy mueren sin Cristo Jesús. Qué triste, hermano, es experimentar ese abandono, porque nosotros sabemos por la palabra que Dios no está en el infierno, que Dios quitó, hermano, se apartó, se alejó. Allá en el infierno Dios no existe, Dios existe aquí. La palabra dice que Dios permite que el sol salga sobre buenos y malos, la lluvia desciende sobre buenos y malos, y la gracia de Dios cubre la tierra. En los más perversos, en los más pecadores, la gracia de Dios los cubre. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que usted ve que la gente por un momento llora, pero luego está alegre. Por un momento está triste, pero luego está contento, porque la gracia de Dios está con nosotros aquí en este mundo, en esta tierra. Pero qué triste es cuando la persona muere y es condenada. Alabado el nombre del Señor. Qué triste es cuando la persona parte de este mundo sin Jesucristo. Qué triste. Y es más triste, hermanos, saber que hay muchos que escuchan el evangelio, que escuchan las buenas nuevas de salvación, pero que ni siquiera reconocen que Jesucristo fue por ellos, que murió en la cruz del Calvario. Y el día que esas personas partan de este mundo, experimentarán en carne propia lo que es apartarse por la eternidad de la gracia y la misericordia de Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Sí, es cierto, mis amados hermanos, que el Señor sabía de antemano lo que estaba haciendo. El Señor sabía, alabado el nombre del Señor, que Dios le había enviado para ese momento. Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 18. Alabe al Señor. Juan 18, el verso 4. Evangelio según San Juan, el verso 18, el capítulo 18. Dice el verso 4: pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habría de sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? Ese es en el momento cuando lo van a tomar. Es en el momento cuando Judas lo iba a traicionar. Es el momento cuando ellos lo iban a tomar preso a Jesucristo para llevarlo a la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice que él sabía
Y note que la Biblia dice que Él se adelanta, sabiéndolo, Él no se escondió, Él no se negó, como muchos de nosotros lo hacemos. Muchos no lo confesamos. A muchos les da hasta vergüenza cargar la Biblia. A muchos les da vergüenza confesar delante de sus amistades que son cristianos, que son hijos de Dios. No, el Señor no, el Señor sabía que lo iban a tomar preso porque su hora había llegado. Lo más terrible de aquello, el Señor sabía que por causa del pecado del mundo, el Padre lo iba a abandonar. Pero sin embargo, Él se adelantó a la turba y le dice: ¿a quién buscan? Soy yo. Todo eso por amor a nosotros. Todo eso por amor a usted y por amor a mí. Todo eso lo hizo Jesús para que usted y yo disfrutáramos de esa paz que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar, mis amados hermanos. Todo eso lo hizo el Señor Jesucristo para que hoy nuestros nombres estén allá arriba en el reino de los cielos y podamos llamarnos hijos de Dios. Lo que a usted no le costó, a Cristo le costó. Usted y yo, que medio somos sacudidos por las pruebas, que medio somos sacudidos por las dificultades, y ya pegamos el grito al cielo y ya queremos retroceder. Y muchos retroceden y muchos abandonan. Pero Dios, sabiendo lo que iba a venir, sabiendo lo que le iba a suceder, alabado el nombre del Señor, sin embargo Él dijo: heme aquí. Él no se negó. A Él no lo buscaron. A Él no estuvieron escarbando para ver a dónde estaba. Él dijo: heme aquí. Aquí estoy, alabado el nombre del Señor. Vamos a ver qué dice el Salmo 22, hermanos. Cristo vive. Esas palabras de Jesús que están ahí impregnadas en este libro sagrado tienen un significado muy profundo en nuestras vidas, hermanos. Salmo 22. Vamos a leer el verso 1. ¿Lo tienen todos? Esto es una visión profética de lo que iba a suceder con Jesucristo. En el verso 1 dice el salmista, hablando de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la palabra que Jesús usó en la cruz del Calvario. ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El verso 2. Salmo 22, el verso 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, dice el verso 7. Aleluya. Amén. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, alabado el nombre del Señor. El verso 16. Esto es una visión profética de lo que iba a pasarle a Jesucristo. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos, horadaron mis pies. El verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor sabía que Él vino para morir. Él nació para morir. Sabía que su muerte no era una muerte como la de cualquiera de nosotros.
Sabía que su muerte era una muerte, mis amados hermanos, dolorosa, triste, donde él sabía que se iba a separar del Padre, donde el pecado de la humanidad iba a recaer sobre él, y que él era el sacrificio, el Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Él lo sabía. Cuando llegó el momento, hermano, él dijo: ¿a quién buscan? Poder en la sangre de Jesucristo. Poder en la sangre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos alaban su nombre? Los dormidos, ¿cuántos dan gloria al Señor? Alabado el nombre de Jesús. Los que están despiertos, hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Usted puede por un momento, hermano, mirarlo a Cristo. Mirábamos al ladrón en la cruz, al ladrón bueno que ustedes llaman, y mirábamos que en un momento dado este hombre comenzó a burlarse de Dios, pero en un momento cambió su perspectiva del que estaba al lado de él, al costado, en medio. Y de un momento a otro este hombre dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué provocó ese cambio en la vida de este hombre? Yo decía anoche, hermano, que ninguna de las señales que se dieron después de la muerte de Cristo, este hombre las había experimentado. Este hombre no vio el cielo que se nubló, no vio el temblor, no sintió que la tierra se partió, que el velo se rasgó. Este hombre no experimentaba nada de aquello, pero sin embargo ahí en la cruz del Calvario cambia su perspectiva de Cristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo preguntaba y decía: ¿qué fue lo que provocó ese cambio? Oye, hermano, ¿qué fue lo que provocó ese cambio en tu vida? ¿Qué fue lo que provocó que usted se dé una vuelta completa? Vivíamos de espaldas al Señor y luego nos dimos una vuelta y le dimos el frente al Señor y le decimos al Señor: aquí está mi vida para que tú la uses para la gloria de tu nombre. ¿Qué provocó aquello en nosotros? La gracia de Dios en nuestras vidas. Qué terrible que usted no lo buscó jamás. Ninguno de ustedes fueron a un templo a buscarlo. Hermanos, si aún ahora que conocemos al Señor, aún ahora que hemos visto la gloria de Dios, aún ahora que hemos experimentado el poder de Dios, Dios sanó las enfermedades de nuestro cuerpo o vimos milagros en otros. Hoy por problemas y situaciones la gente se enferma, la gente se aparta del Señor y hoy no quieren buscar de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje? 1,000,000 de veces. Pero por tu corazón endurecido, por tu corazón rebelde, rechazas la gracia de Dios. Conoces, claro que conoces. Sabes, claro que sabes. No tienes el conocimiento que tiene el mundo religioso. Tienes un conocimiento más amplio porque en un momento dado experimentaste su gracia, pero hoy lo rechazas. Hoy lo haces a un lado. Hoy le dices al Señor: no. Pero ese Cristo que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, ahí está tocando tu corazón. Ahí está el Señor tocando tu vida. Él no se da por vencido. Aunque lo rechaces, Él está ahí clamando: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que éste está haciendo. No sabe a quién está rechazando. Alabado el nombre del Señor. Hay un desconocimiento total de la gracia y de la misericordia de este Dios, hermanos. Jesús es el
camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a la gracia, a la presencia de Dios, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Sino a través de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A Él no le importó sufrir por usted. Por eso es que Pedro dice: si Cristo sufrió por usted, ahora ármese del mismo pensamiento, que ahora me toca sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Muchos, un mensaje fuerte los corre de las iglesias. Muchos, una prueba que es para beneficio de su propia vida, los aparta del evangelio. Pero Cristo, Él no tenía por qué morir, no tenía por qué sufrir. Él fue santo. Él era santo y Él es santo, alabado el nombre del Señor. Él no tenía por qué venir a este mundo a morir. Él fue el que te creó, Él fue el que te formó. Allá en el huerto del Edén, Dios el Padre, Dios el Hijo estaban creando al primer ser humano, pero luego el Creador viene y se convierte en hombre para morir por la criatura. Y qué grande es la criatura, hermano. Qué grandes somos nosotros, que nos damos el lujo de rechazar a ese ser tan grande y especial. Qué grandes somos nosotros, que aún a pesar de haberlo experimentado, muchos retroceden, muchos vuelven al mundo, crucificando nuevamente para sí mismo aquel que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Alabado el nombre de nuestro precioso Salvador. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo le podemos pagar a Cristo lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo usted le puede pagar al Señor lo que el Señor hizo por usted? ¿Cómo? La única manera es siendo agradecido a Jesús. No hay dinero en todo el mundo que alcance para pagarle a Cristo lo que Cristo hizo por nosotros. La única manera es siendo agradecido, siéndole fiel, caminando con Él en medio de nuestras pruebas, caminando con Él en medio de nuestras dificultades, poniendo la mano en la cruz y no volviendo nuestra mirada hacia atrás, porque eso es lo único que puedo decirle yo al Señor. Es la única forma, Señor amado, de poder ser recíproco con el sacrificio que tú hiciste por mí. Tú moriste por mí, por mis pecados, pero hoy yo muero no por ti, sino por mí mismo, porque usted no sufre por causa de Cristo. Hermano, usted sufre por la causa de Cristo. Hermano, usted sufre por la causa de Cristo. ¿Cuántas veces te han apedreado? ¿Cuántas veces nos han arrastrado por las calles y nos han golpeado? ¿Cuántas veces te has identificado como cristiano y te han puesto aquí un revólver y te han dicho maldice a Dios o la vida, o maldices a Dios y te dejo libre, o maldices a Dios, te mueres? ¿Cuántos? Nunca nos han hecho eso, nunca. Levanten la mano si alguien ha experimentado eso. ¿Por qué sufrimos? Por nuestros errores. Sufrimos por nuestros errores, porque a pesar de todo seguimos cometiendo errores, seguimos pecando, seguimos desobedeciendo,
Seguimos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Es decir, nosotros caminamos con el Señor, pero nuestros sufrimientos son por nuestros propios errores, no por la causa de Cristo. Pero como Dios es bueno, como Dios es grande, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos mis problemas, Dios los convierte en bendición para mi vida y para tu vida. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a dejarlo ahí. En la tarde continuamos. Alabado el nombre del Señor. Póngase de pie en esta mañana. Yo le invito a que cierre sus ojos. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Aleluya. Deje su celular a un lado, hermano, y venga, póngase de pie. Alabado el nombre del Señor. Usted está en la presencia del Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Levanta tus manos si puedes hacerlo. Dice el Señor que hay que levantar las manos sin iras ni contiendas. Qué bueno que es Dios. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.